Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí a esta hora. Ya vamos acabando la jornada y se va haciendo dura, con lo cual reitero el agradecimiento. Vamos a pasar los siguientes 45-50 minutos en un simposio en donde hay un concepto clave que quiero recalcar, y es el de optimización terapéutica. Mi nombre es Juan Navarro. Quiero agradecer a Bayer por el desarrollo del simposio, por contar conmigo para moderarlo y por compartir simposio con el doctor José María Galcerán y la doctora María José Espigares, conocidos por todos, con lo cual me ahorra mucho el trabajo de presentarles. Vamos a tener 3 charlas breves al inicio y luego un tiempo para discusión, que yo creo que siempre es lo más importante, lo más interesante. Y para no perder más tiempo, vamos a empezar con la doctora Espigares. Ella es del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y nos va a comentar algunos aspectos relacionados con un estudio muy específico que es el Confidence, además de, como digo, relacionar estos aspectos con la optimización terapéutica en nuestros pacientes con diabetes y sus comorbilidades. María José, por favor. Gracias, Juan. Bueno, gracias a los que estáis aquí, ¿no?, a esta hora ya y a esta altura de congreso. Gracias a Bayer por apostar por la nefrología, ¿no?, en estos tiempos. Y, por supuesto, bueno, pues vamos a empezar. Sabemos, estos son mis conflictos de intereses. El tema de la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública, ¿no?, como sabéis, y detener, por tanto, la progresión es algo bastante importante, tanto en la vertiente individual de cada uno de nuestros pacientes por mejorar su calidad de vida, como también de la responsabilidad que tenemos como médicos en la sostenibilidad del sistema, ¿no? Nos viene encima, y no quiero cansaros con esto, pues una epidemia de pacientes mayores con enfermedad renal crónica con muchísima morbimortalidad, mucho evento cardiovascular. Por tanto, son pacientes que no solo en la enfermedad renal diabética, sino en todo el espectro, pero concretamente aquí hablaremos de enfermedad renal de momento. En un futuro no lejano, seguramente que también podremos hablar de enfermedad renal no diabética con la finerenona, pero en este contexto hablaremos de la enfermedad renal diabética. Hablamos de presente y futuro con una flecha porque realmente vamos muy rápido. Llevamos unos años de bonanza y vamos muy rápido en la progresión de esta enfermedad en el sentido de frenarla, ¿no? Estamos de enhorabuena en la nefrología. Sabemos que en el centro de... Se me oye fuera, ¿no? Sabemos que en el centro de toda la progresión de la enfermedad está el exceso de aldosterona, que lógicamente, ¿por qué? Porque desencadena fibrosis, inflamación, a través de activarse el receptor mineralcorticoide vía genómica y vía no genómica. Por tanto, la aldosterona, que es una hormona necesaria en el organismo, responsable de conservar la presión arterial, de controlar un poco la excreción de potasio, la resorción de sodio. Cuando tenemos un hiperaldosteronismo, niveles excesivamente altos o receptores especialmente estimulados, pues aparece un daño cardiovascular, un daño renal con estrés oxidativo, que es responsable de estrés oxidativo, de inflamación, de fibrosis, en definitiva un daño endotelial. Por tanto, el exceso de aldosterona, todos conocemos de hace ya tiempo, causa daño cardiovascular, daño renal y aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Y en el centro de todo esto, lógicamente, se establece un círculo vicioso que acaba llevando a nuestro enfermo a las situaciones de enfermedad renal crónica terminal, de insuficiencias cardíacas y de muchos eventos cardiovasculares. Y surge finerenona como un fármaco que induce un cambio conformacional en el receptor mineralcorticoide, diferente al cambio que ya hacían o ejercían otros antialdosterónicos esteroideos, de forma que tiene efecto antiinflamatorio, antifibrótico, bloqueando transcripción de determinados genes que actúan en el podocito, en la célula mesangial, también en el macrófago, en el fibroblasto, sin olvidar también la acción homeostática propia a nivel del túbulo, reduciendo la albuminuria y normalizando la concentración de sodio. Por tanto, en el espectro de la enfermedad renal diabética teníamos la primera pata de factores hemodinámicos bastante bien controlada con IECA-ARA2, inhibidores del eje, y con los ISGLT2, factores metabólicos que ahora ya se incorporan, los GLP-1, como sabéis, en los pilares del tratamiento de esta enfermedad, y la otra parte que nos faltaba viene la finerenona a
adicionalmente ocupar este hueco, de forma que tenemos fármacos que se complementan y son capaces de controlar los tres, digamos, pilares responsables de que del paciente diabético haga una enfermedad renal que progresa rápidamente. Bueno, perdón. Tanto es así que surge el estudio CONFIDE. El estudio CONFIDE publicado, pongo esta foto, me encanta porque aparte que el dibujo es muy bonito, se ve fácilmente cómo EMPA y finerenona se complementan en su actuación. Tenemos lugares como por ejemplo la tolerancia a la glucosa o el daño endotelial, donde tanto empaglifosina como finerenona actúan conjuntamente, pero hay pilares como la fibrosis situada ahí en el centro, donde viene a apoyar la finerenona a la evolución o la reducción del evento cardiovascular de estos pacientes, de la progresión. Y aparece ya el CONFIDE, esto era del 23 y ahora ya tenemos en este presente, futuro hacia nada, ya presente, recién salido, el estudio CONFIDE. El estudio CONFIDE demuestra cómo hay una reducción temprana de la albuminuria tras iniciar simultáneamente el fármaco. Como veis, señalado con la flecha, de una forma muy precoz, a los 14 días, los pacientes del estudio CONFIDE que estaban en tratamiento combinado frente al grupo de pacientes con tratamiento, que cada uno de los fármacos de forma independiente, tienen una reducción importante en el cociente albúmina-creatinina. Esta reducción, aparece aditiva, o sea que encontramos como al final del estudio, a los 180 días, hay hasta un 52% de reducción del cociente albúmina en estos pacientes, frente al 32% con un grupo de pacientes solo con finerenona y el grupo solo con isoscleretados con un 29%, ¿no? En definitiva, y resumiendo un poco qué conseguimos con añadir a nuestro nuevo arsenal terapéutico finerenona de forma fundamental en estos pacientes, es que el 70% de los pacientes del CONFIDE tenían una disminución de un 30% cuando se utilizaban combinadamente en el mismo momento finerenona y empaglifosina. Y esto tiene una relevancia clínica importante porque, como sabéis, la reducción del 30% es lo mínimo recomendado por la ADA para indicar que frenamos la progresión de enfermedad renal, ¿no? Y pero más del 50% de los pacientes reducían el cociente albúmina-creatinina en un 54,6%. O sea, son muchos pacientes, suponemos, como veis en la imagen, hay un 20% aditivo cuando juntamos los dos fármacos frente a cada uno de los fármacos por separado, ¿no? En la reducción del cociente albúmina-creatinina, que era el primer endpoint del CONFIDE. ¿Y esto a qué precio? Porque, claro, esto es un hecho, ¿no?, que el CONFIDE ha demostrado, pero ¿a qué precio ocurre esto? Pues tenemos este estudio reciente del Kidney, donde se habla, es un estudio post-hoc, análisis post-hoc del Fidelity, donde se ve la eficacia, la seguridad de la finerenona en pacientes que son pues, casi 13.000 pacientes, 12.000 y pico pacientes. Se establecen varios subgrupos en función del descenso del filtrado glomerular en el primer mes. O sea, ¿a qué precio, con qué eventos adversos somos capaces de reducir la albuminuria y la progresión de la enfermedad renal crónica? Pues vemos que en cada uno de los subgrupos, establecen 4 subgrupos, que no lo comentaba antes por la prisa, encontramos 4 grupos, pacientes que hacen un descenso del filtrado de más del 10%, pacientes que desciende el filtrado el primer mes de inicio de la finerenona entre un 0 y un 10%, y otro grupo donde hay un aumento de un 10% del filtrado o de un 0 a un 10%. Pues en cada uno de los grupos la finerenona es eficaz en los resultados cardiovasculares y renales, ¿vale? Si vemos el descenso del filtrado glomerular como un continuo, encontramos en la gráfica de la derecha, tanto en resultados cardiovasculares como en resultados renales, que lógicamente cuando el filtrado glomerular desciende, la probabilidad de un evento cardiovascular o un evento renal es mayor en ambos grupos. Pero siempre en la línea azul abajo encontramos que el grupo de pacientes tratados con finerenona, la probabilidad de los eventos cardiovasculares y de los renales era mucho menor. O sea que en todo el espectro continuo del filtrado glomerular
incluido el descenso del filtrado glomerular, mantenemos los efectos beneficiosos de tratar a nuestros pacientes con finirenona tanto en resultados cardiovasculares como en resultados renales. Por tanto, bueno, y en este artículo se establece, bueno, ni mucho menos pretendo que veáis, bueno, esto está lo podéis ver en cualquier momento consultando el artículo, pero sí deciros que los pacientes que tenían un descenso de filtrado, pues son aquellos pacientes con mayor edad, lo relacionaban con pacientes con mayor edad, pacientes con tasas de albuminuria mayores y pacientes que tenían, por supuesto, la finirenona, ¿no? Pero los eventos importantes que obligaron a reducir o a interrumpir definitivamente el fármaco, la verdad que son mayores en el grupo, lógicamente, de finirenona, pero solamente en un 0,3%. O sea que efectos moderados leves, no había diferencias tanto en ninguno de los subgrupos en finirenona frente a placebo. Por tanto, es cierto que cuando da finirenona, como en cualquier otro SGLT2, nivel de EGA, hay este descenso del filtrado transitorio y hemodinámico, existe, pero esto no significa toxicidad. Y esto tiene relevancia clínica y hay que insistir en decirlo porque muchas veces hace que en nuestra práctica habitual, al ver el descenso del filtrado, quitemos el fármaco y estamos quitando un fármaco y todos sabemos, hay muchos estudios al respecto, que quitar estos fármacos de en medio por este descenso del filtrado hemodinámico y totalmente, incluso hay estudios que demuestran que es beneficioso en la progresión, pues supone restarle a nuestros pacientes la oportunidad de enlentecer la progresión de enfermedad renal crónica y la protección de eventos cardiovasculares, ¿no? Por tanto, la reducción del riesgo cardiovascular y renal se mantiene independientemente del cambio inicial del filtrado. No hay que suspender el fármaco con descensos moderados, es algo, digamos, normal, es algo hemodinámico y normal que no debe preocuparnos, salvo que baje mucho más del 30%, lógicamente. Y, lógicamente, la hiperpotasemia en este fármaco es un efecto adverso, pero no nos debe tampoco preocupar en exceso porque, entre otras cosas, no debemos discontinuar el fármaco, tenemos ahora mismo arsenales terapéuticos para tratarla, ¿no? Por tanto, la finirenona es un fármaco seguro y eficaz. Y como mensaje así claves para llevar a casa, pues decir que la iniciación simultánea de finirenona y un SGLT2 supone una reducción temprana y aditiva en la albuminuria de nuestros pacientes de hasta un 52%, tiene efectos sumatorios de más de un 20% respecto a un solo fármaco, que el 70% de los pacientes que comenzaron con la terapia combinada alcanzaron la recomendación que dice la ADA del reducción del 30% del cociente de albuminuria para ralentizar la progresión de enfermedad, y que se asocia además con un bajo número de eventos adversos graves y no necesitamos discontinuar el tratamiento. En general, el perfil de seguridad es bastante bueno. Que la disminución de la tasa de filtrado es hemodinámica y probablemente no está asociada con efectos adversos graves y tiene también efecto aditivo con la presión arterial. Y la incidencia de hiperpotasemia en los pacientes del Confident fue nuevamente menor en los pacientes que tomaban simultáneamente finirenona y SGLT2 en comparación del grupo de finirenona solo. No hubo casos graves y ninguno de ellos llevó a hospitalización ni a muerte, ¿no? Fueron tasas muy bajas de suspensión, ¿no? Permitir que os deje aquí un recordatorio de mi libro, de un decálogo que tiene el interés simplemente modesto de haber sido un grupo multidisciplinar de nefrólogos, internistas y endocrinos, que hemos pretendido sacar de manejo clínico unas recomendaciones para el manejo del enfermo renal con enfermedad diabética, ¿no? Y, bueno, ¿a qué esperar para sumar? Simplemente el mensaje que quería transmitiros es que es seguro, que es necesario y que no hay que esperar. O sea, que no tenemos que poner un fármaco, esperar 8 meses y poner otra vez. O sea, que de entrada podemos poner los 2 fármacos del tirón sin ningún problema y con bastante seguridad para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, María José.
Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla, que va a estar focalizada en un aspecto muy interesante, que es en relación a los biomarcadores. Tenemos una necesidad aún no resuelta, aún no cubierta, de tener verdaderos biomarcadores que nos aporten información adicional a los clásicos que usamos y que nos vayan acercando cada vez más hacia una medicina personalizada. De esto nos va a hablar José María Galcerán, de la Fundación Altaya de Manresa. José María, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Y muchas gracias a los asistentes por esta sala, que la verdad da mucho gusto verla. Un placer hablar ante maestros. El doctor Martínez Castelao fue maestro mío durante mi residencia, y hablar delante de tanta gente joven, que es el futuro de la nefrología. Así que muy, muy honrado de poder hablar ante este auditorio. Y lo que decía Juan, este es un punto en el que, bueno, estos son mis conflictos de intereses. Este es un punto que entendemos que es crucial en nuestra especialidad y donde estamos huérfanos de buenos marcadores que nos definan el daño asociado a este factor. Entendemos todos que la fibrosis es el principal enemigo al que nos enfrentamos en último término, que distintas patologías por distintas noxas iniciales acaban provocando daño glomerular, daño tubular, atrofia tubular, este incremento del engrosamiento de la membrana basal, esta rarefacción de los capilares, y todo esto a través de probablemente también moléculas proinflamatorias van estimulando los miofibroblastos, la producción de matriz extracelular, el acúmulo de matriz extracelular en la parte del intersticio, que le va comiendo espacio a las estructuras funcionales y va disminuyendo finalmente la función del órgano. Y así como la proteinuria es probablemente el mejor marcador que tenemos de progresión, aquellos pacientes con proteinurias elevadas suelen ser aquellos que progresarán más rápidamente, no es la proteinuria un buen marcador de función renal. Tenemos muchos pacientes con proteinurias más o menos elevadas y funciones renales bastante buenas, que mantienen la función renal bastante bien durante un tiempo, luego más adelante caerán, pero la proteinuria nos define más el riesgo de progresión que no el daño estructural a nivel intersticial. A nivel glomerular sí, probablemente, pero a nivel intersticial es un marcador que no es tan fiable. Y en cambio la fibrosis sí. La fibrosis ya vemos con estudios incluso muy antiguos en que con cualquier tipo de nefropatía inicial, el grado de fibrosis claramente marca la función renal. Cuanto más es el grado de fibrosis determinado en la biopsia, peor es la función renal. Y cuando en las sesiones de anatomía patológica vemos una biopsia con alto grado de fibrosis, pues ya todos ponemos esa cara diciendo, bueno, no sé si aquí hay nada más que hacer, porque esto ya está un poco perdido, ¿no? O sea, que es ya una parte muy final. ¿Cómo evaluamos la fibrosis? Bueno, pues la fibrosis ahora, en este momento, la única manera que tenemos es la biopsia renal. La biopsia renal tiene muchos problemas, no podemos estar haciendo biopsias constantemente, es un ejercicio de fe pensar de que todo el riñón va a estar igual que aquella pequeña porción que has biopsiado, y aún así es lo mejor que tenemos. E incluso la manera de evaluar la fibrosis que tenemos en las biopsias tampoco es tan extraordinaria. Normalmente lo que hacemos es esto, el tricrómico de Mason, que además depende un poco del patólogo, que ponga una cruz, 2 cruces, 3 cruces, que es una valoración semicuantitativa, bueno, que no acaba de definir exactamente esto. Hay tinciones más prometedoras como el rojo sirio, pero que raramente se hacen en práctica clínica habitual, y luego hay tinciones mucho más específicas como la del colágeno tipo 3. Pero normalmente lo que solemos tener es esto. Es una parte bastante evidente. Lo que pasa es que el tricrómico, con la fibrosis ya muy establecida, es bastante fiable. Con fibrosis más ligeras es un poco más dificultoso. Con lo cual estamos claramente necesitados de biomarcadores con los que podamos de alguna manera evaluar, por un lado, la fibrosis que ya tenemos, e incluso, si pudiese ser, aquellos que sabemos que van a generar con el tiempo fibrosis, aquellos que pueden tener una cierta relación causal. Y en este sentido, pues hay un montón de marcadores que se han desarrollado
algunos marcadores urinarios, otros marcadores plasmáticos. Y aquí pues, hay mucha investigación y, como decía Juan, no hay consenso de cuáles son los más útiles o cuáles son los que deberíamos mirar. Probablemente entre medio, entre lo que es la biopsia y los marcadores séricos, aparecerán herramientas radiológicas que van a ser de utilidad, tanto a nivel de la resonancia magnética como a nivel de la ecografía. Se están desarrollando sistemas, lo que pasa es que en este momento todavía tienen una gran variabilidad y no están muy estandarizados, tanto a nivel de resonancia magnética como a nivel de ecografía, que nos pueden dar una idea de lo que es la fibrosis renal. Pero algún elemento que nos permita monitorizar con más frecuencia y de una manera un poco más específica. En este sentido, en el ejercicio de estudiar biomarcadores y ver de qué manera este fármaco nuevo, este tratamiento antialdosterónico, incide sobre este espectro de enfermedad fibrosante, en el estudio Fígaro, que era el estudio que estaba focalizado al endpoint cardiovascular con finerenona, en casi 1000 pacientes se estudió toda una serie de... María José, ¿me pasas? Hay una por ahí abajo, tengo la mía. Esta. Perfecto, gracias. Sí. Antes de que me quede aquí sin voz. Disculpas. Se analizó toda una serie de biomarcadores. Y básicamente el estudio de Fígaro biomarcadores, que está hecho en casi unos 1000 pacientes de los más de 7000 originales, es un estudio que estos pacientes representan bastante bien a la población de Fígaro. Tienen la misma edad, el mismo filtrado glomerular, la misma distribución de sexos. Quizá el porcentaje de macroalbuminúricos era un poco menor, pero en líneas generales es un estudio que refleja bien lo que eran los pacientes del Fígaro. Y analizan toda una serie de biomarcadores, tanto los que se regulan al alza como los que se regulan a la baja. Entonces, aquí hay toda una serie de cosas interesantes. En primer lugar, las que son mecanísticas. Pues vemos claramente que regula al alza la producción de renina y la producción de angiotensina. Esto quiere decir que bloquea bien el sistema renina-angiotensina y que, por lo tanto, esta ausencia de feedback positivo desencadena pues, este incremento de producción de renina y angiotensina para solventar el bloqueo del sistema. De hecho, bloquear la aldosterona es bloquear la parte final del sistema, es bloquear el efector final del eje, ¿no? Esta es una parte interesante. Otra, indiscutiblemente, es el efecto beneficioso que tiene sobre la albuminuria. Claramente se produce una reducción de la albuminuria en estos pacientes, esto ya lo sabíamos. Luego hay una parte interesante. En Fígaro no eran pacientes particularmente con insuficiencia cardíaca y, de hecho, no podían ser pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, porque esto era una contraindicación, porque ya tenían indicación per se para llevar un antialdosterónico, pero vemos que el péptido natriurético atrial está disminuida su producción. Esto es una muestra de que este fármaco incide sobre lo que es la volemia y en la reducción de la hipervolemia, de manera que el llenado de la aurícula se relaja y la producción de péptido natriurético atrial disminuye. Y esto, pues ya vemos cómo en el estudio que está realizado de finerenona en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada o ligeramente reducida, se ve esta reducción del péptido natriurético atrial y cómo esto se corresponde también con disminución de eventos. O sea que aquí, de nuevo, un poco lo que sería el efecto clínico renal sobre la albuminuria, vemos aquí el efecto regulador de la volemia en el péptido natriurético atrial. Luego hay la parte que incide sobre el potasio y el sodio. Vemos esta ligera hiperpotasemia, un incremento ligero del potasio, como corresponde a un bloqueador de la aldosterona, con prácticamente el sodio prácticamente no se modifica. Y luego, en lo que son biomarcadores relacionados con la inflamación, pues hay toda una serie de biomarcadores. Hablaremos particularmente sobre el neuropéptido Y,
que sería el que parece, por algunas características, uno de los más interesantes. Pero más que hablar de marcadores únicos, el estudio también se fija en lo que son clústeres de biomarcadores. Hay distintos marcadores que inciden sobre el aspecto de la secreción de aldosterona, otros sobre la fibrosis y el remodelamiento del intersticio, otros sobre el control de volumen, otros sobre la coagulación y cómo de alguna manera finerenona incide en esto. Y vemos cómo regula disminuyendo la producción, básicamente sobre la parte de la fibrosis y la producción de matriz extracelular, sobre el bloqueo del sistema aldosterónico y también algo sobre el aspecto de la coagulación. Hablando del neuropéptido Y, que es de alguna manera que sale un poco como más significativo, ya vemos que el neuropéptido Y rápidamente baja y en los primeros meses y se mantiene esta reducción a lo largo del estudio. Este es un marcador interesante porque más que una relación como reflejo del daño, parece que pueda tener un papel en el causal del daño, como si pudiera ser un generador de fibrosis. Y aquí vemos cómo en los ratones knockout para neuropéptido Y la albuminuria es mucho más baja y en este sentido el daño renal en los ratones knockout para neuropéptido Y claramente comporta una reducción importante de la proteinuria. Y otra cosa que tenemos sobre el neuropéptido Y no es de los marcadores más conocidos. Probablemente estamos más habituados a oír hablar de las metaloproteinasas o el procolágeno tipo 3, pero en el neuropéptido Y hay una serie importante de muchos pacientes italianos de Sogali en los que correlacionaba los niveles de neuropéptido Y con el daño renal y el pronóstico renal de los pacientes a largo plazo. Y vemos claramente cómo los pacientes que estaban en el percentil inferior, en el grupo inferior de neuropéptido Y, eran los que preservaban mejor la función renal con el tiempo. Otro de los biomarcadores interesantes que refleja el estudio Fígaro es el WNT9A. También es un péptido producido en el epitelio renal tubular y que de alguna manera promueve la fibrosis y se correlaciona bien con el nivel de fibrosis y también vemos que tiene una buena correlación con el grado de función renal, siendo otro biomarcador interesante que también se ha reducido con el tratamiento de finerenona. Os he enseñado algunos datos de Fígaro. Recientemente, en el Congreso Europeo de Cardiología de este verano, se presentó un estudio muy parecido en el Fine Arts, que es el estudio de finerenona en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o moderadamente reducida. De nuevo, este aspecto en los que son regulados al alza, aquí vuelve a estar la renina como una cuestión absolutamente mecanística, como veis, y la reducción y los que se reducen los regulados a la baja, aquí otra vez los péptidos natriurétricos, como este efecto, aquí incluso de manera mucho más importante en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero luego también toda otra serie de biomarcadores interesantes, en concreto dos que probablemente hay uno más concreto, el CTHRC1, parece más específico cardíaco, promovido en el intersticio del corazón, que se asocia con este incremento de producción de matriz extracelular y que probablemente a nivel cardíaco es importante y que también se regula a la baja con finerenona, y este otro, el CSPG4, que es un producido por estas células, los pericitos que están alrededor de las células endoteliales y que de alguna manera también se correlacionan con el grado de fibrosis a nivel vascular y en lo que es la fibrosis intimal. Pero distintos biomarcadores que se regulan a la baja con finerenona
Tenemos acción claramente hemodinámica, esto nos lo demuestra el bloqueo del sistema renina-angiotensina, y cómo de alguna manera disminuye esta hipervolemia y esta muestra de hipervolemia, y luego todo este efecto sobre los marcadores de fibrosis. En líneas generales, finerenona reduce biomarcadores que ya conocíamos, la osteopentina, la fibronectina, toda una serie de biomarcadores que ya se conocían que eran importantes, pone el foco sobre nuevos biomarcadores, fundamentalmente el neuropéptido Y, que parecen interesantes no solo porque reflejan el daño, sino que podrían ser incluso ellos los mediadores de daño, y después modula toda otra serie de biomarcadores, sobre todo en lo que es el control de volumen y la fibrinólisis. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José María. Muchas gracias. Y me vais a permitir que, para acabar con este primer bloque, comparta con vosotros algunas reflexiones que hemos recogido sobre este título, La práctica clínica del mañana. Y cuando preparaba la charla, la primera idea, estos son mis conflictos de interés, la primera idea que me vino a la cabeza es esta, es decir, la práctica clínica del mañana es la que tenemos que estar cimentando ya desde hoy. Y si hemos hablado de cimientos, pues este es nuestro gran cimiento en los últimos 20, 25 años, hasta hace realmente poco tiempo. Era el bloqueo del sistema renina-angiotensina, la única opción terapéutica que teníamos para apoyar o para aportar protección renal a nuestros pacientes. Afortunadamente hemos trascendido esta situación y el gran cambio vino de la mano de los inhibidores de SGLT2. Y esto yo creo que es algo incontestable y que no tiene ninguna duda. Pero evidentemente esto fue un paso que nos ha sacado de donde estábamos, pero que no nos ha llevado a donde queríamos. ¿Y por qué? Porque reconociendo que hay una importantísima reducción de riesgo relativo de eventos renales, es decir, el hecho de que los ISGLT2 aporten un beneficio renal, como digo, indiscutible, todavía queda un riesgo remanente, un riesgo residual que tenemos que abordar. Esto es un consenso que se acaba de publicar hace muy poco en nefrología, está coordinado, entre otros, por Alberto Ortiz, que es el primer firmante, también por José Luis Gorri, que está aquí en la sala. Y veis ahí, en la columna de la izquierda, cómo el aspecto que generaba mayor consenso era lo relativo al riesgo residual, con aspectos tan relevantes como este. Es decir, hay que asumir que los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica presentan, a pesar del tratamiento estándar, un riesgo residual de complicaciones renales, cardiovasculares y mortalidad. Y en este consenso se indicaba que el manejo de ese riesgo residual debe ser integral y debe ser dinámico. Y para entender el abordaje holístico integral de este riesgo residual en nuestros pacientes, hay un protagonista que no podemos obviarlo, y ese protagonista es la finerenona. Estos son, hoy en día, los tres pilares fundamentales para reducir el riesgo cardiorrenal en nuestros pacientes que tienen indicación de tratamiento de enfermedad renal crónica. El siguiente aspecto que tenemos que tener claro es que estos tratamientos debemos usarlos de forma combinada. Y esto tiene una base fisiopatológica evidente. Las vías patogénicas de daño renal en el enfermo con diabetes son múltiples, son diversas. Por tanto, tenemos que tratar a estos pacientes desde varios frentes y esto fundamenta el que el tratamiento combinado sea la mejor opción. La evidencia más reciente la aporta, como ya ha comentado María José, el estudio Confidence. Ahí veis el resultado en cuanto a reducción de proteinuria tan importante en los pacientes que usan este tratamiento combinado y, como también comentó María José, de forma muy precoz. Ya intuíamos algo. Fidelity, como sabéis, es el análisis agrupado de Fígaro y de Fidelio, ya nos indicaba cuando analizaba la pérdida de filtrado glomerular cómo los pacientes que tenían el tratamiento combinado con finerenona y un ISGLT2 eran los que tenían una menor pérdida anual de filtrado glomerular respecto a los otros grupos de monoterapia. Esto se traducía en que había una reducción de eventos renales.
Sabemos que finerenona aporta beneficio independientemente de que se combine o no con un ISGLT2. De hecho, ahí veis la P, no hay interacción. Pero es interesante ver cómo los pacientes que recibían el tratamiento combinado, los que tenían ISGLT2 en el momento de iniciar el estudio, fijaros cómo la diferencia de riesgo es notable respecto a los pacientes que tenían solamente la monoterapia. Y esto ocurre no solamente desde el punto de vista de endpoints renales, también de endpoints cardiovasculares, de insuficiencia cardíaca y de mortalidad por cualquier causa. Quiero presentaros esta estrategia que la hemos llamado estrategia 3x3. 3x3 porque actuamos sobre 3 grupos de factores determinantes desde el punto de vista de la patogenia de la enfermedad renal diabética. Factores hemodinámicos, factores metabólicos y también factores relacionados con la inflamación y la fibrosis. Y esta perspectiva patogénica la abordamos con esos 3 pilares que os he comentado. De ahí lo de estrategia 3x3. Los jóvenes seguro que no conocéis esta serie, los más veteranos sí. Esto es una serie de los años 80, Canción Triste. Canción Triste de Hill Street. De Hill Street. Y ahí había una protagonista que era bellísima. Los amores platónicos de Saint María. Bueno, pues el sargento Osterhaus, esto recogía las peripecias de una comisaría, Hill Street, en Brooklyn, y todas las mañanas, después de organizar el trabajo, el sargento Osterhaus los despedía diciendo, tengan cuidado ahí fuera. Yo no soy el sargento Osterhaus, pero sí puedo decir que tenemos mucho trabajo ahí fuera. Y fijaros un detalle, el estudio NANES. El estudio NANES ha analizado en pacientes adultos por encima de 20 años con diabetes que cumplían criterios de Figaro y de Fidelio y que en función de la indicación que tienen en Estados Unidos para el tratamiento con finerenona, resulta que más del 93% de los pacientes adultos en Estados Unidos con diabetes y enfermedad renal crónica tienen indicación para el tratamiento con finerenona. Toda esta pléyade de resultados de los estudios clínicos nos dan este aporte científico que es global, pero la implementación al fin y al cabo es local, es de cada uno. Y yo creo que desde esta perspectiva debemos ser un poquito más cardiológicos y no tener tanta limitación, o quizás debe decir mejor tanta autolimitación para poner en práctica toda la evidencia que tenemos. Y además hay otro elemento del cual todavía no hemos hablado, que es el factor tiempo. No podemos seguir con esta estrategia de tratamiento secuencial en donde tardamos en implementar todas estas evidencias más de un año. Ya Neuwen lo comentaba en un estudio publicado en Clinical JSON el año 2024, el año pasado, donde él habla de una estrategia de inicio rápido secuencial donde el riesgo, el perfil de riesgo de cada paciente va a marcar esa rapidez, pero no podemos estar, ya lo veis, 3 meses para implementar, para que el paciente tenga todas estas terapias puestas y otros 3 meses para llevarlo a su optimización. Este estudio Delphi que os comentaba anteriormente también lo indica. El abordaje del riesgo residual incluye la implementación simultánea, temprana e intensiva de estos 3 pilares de tratamiento. Evidentemente tenemos que diseñar una hoja de ruta para llevar esto a la práctica y no puedo decir que esto pueda ser general. Yo creo que cada lugar tiene que tener en función a sus condiciones una hoja de ruta particular, pero sí que tenemos que ponernos manos a la obra. Esta estrategia que os decía, 3x3, se convierte en la estrategia del triple test. Los 3 grupos de factores patogénicos, abordándolos de una forma integral con esos 3 pilares y en un periodo de tiempo de 3 meses. Tenemos que tener claro el objetivo a donde queremos llegar porque, como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y hay factores que recoge el consenso de EFI y me vuelvo a repetir, a referir a él. Por ejemplo, para el abordaje de este riesgo tenemos que emplear fármacos nefro y cardioprotectores con mecanismos de acción complementarios que tengan efecto adicional y estos 3 pilares del tratamiento debemos aportarlos de manera simultánea. Esta es posiblemente la estrategia óptima. Y ya pasaremos no al 3x3, porque los agonistas de GLP-1 también están posicionados probablemente muy pronto como terapia renoprotectora, como ese 4º pilar. Es absolutamente nuestra responsabilidad y, como decía Lincoln, aunque quitamos evitarle hoy, no vamos a poder escapar de ella el día de mañana. Muchas gracias.
Bueno, es el turno de preguntas. Alberto, ahí tenéis los micrófonos. Adelante. Al micrófono. Tuve la suerte de ser uno de tus maestros, pero tú saliste un alumno muy aventajado, Muchas gracias, como hemos podido comprobar esta tarde. Muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones. Quería haceros un comentario, porque el tema de los biomarcadores es crucial en el momento actual. Acabamos de enviar a publicar, y estamos pendientes de la segunda revisión, de un trabajo que acumula una serie de biomarcadores con una cohorte, la cohorte del estudio Progresser, que los miembros del GENDIAC conocéis bien. Esa cohorte pudimos guardar muestras de sangre y orina en biobanco en la red INREN, y con la ayuda del laboratorio Sysmex, un laboratorio japonés, y con la ayuda de Takahiro Hasegawa, hemos visto toda una serie de clústeres, lo que tú has citado ahí, que es una cosa muy importante. Estos clústeres se vieron 6 diferentes y se ha visto que hay una serie de biomarcadores, interleuquina 6, interleuquina 8, bueno, muchos biomarcadores en sangre y en orina, de los cuales hemos visto que algunos son cruciales para la progresión del daño renal. Por desgracia, en esos pacientes no hay biopsias renales para poder hacer lo que se ha hecho en el estudio que acabas de mostrarnos. Pero lo que sí está claro, Josep María, es que en este momento el tema de los biomarcadores es fundamental. Sí, es fundamental. ¿Cuál es tu opinión respecto a que los paneles de biomarcadores en sangre y orina pueden ser aplicados de una forma clínica fácil en los laboratorios para que realmente podamos definir algo que es no invasivo, los biomarcadores, claro, para poder definir esta progresión del daño renal en nuestros pacientes, tanto en los diabéticos como en los no diabéticos? Yo creo que para nosotros esto que dices, Alberto, es crucial. Los nefrólogos tenemos un déficit de biomarcadores. Por siglos hemos tenido la creatinina más menos cistatina, más menos filtrado, que no diferencia en realidad un daño o digamos, un efecto hemodinámico de un efecto estructural. Tanto empeora en una situación de hipoperfusión con un riñón que esté razonablemente bien como en un riñón con daño estructural. Otros biomarcadores muy prometedores en el terreno del daño renal agudo, como es el ENEGAL, no acaban de llegar al petitorio habitual de los servicios. Yo no sé cuántos de aquí podéis pedir ENEGAL en vuestros pacientes en un caso de fracaso renal agudo. Aventuro que muy pocos. Y luego, pues la albuminuria nos ha servido bien, y el cociente, para evaluar este riesgo de progresión, pero para evaluar el daño no. Y yo creo que sí que el tema de los biomarcadores es fundamental. No podemos ir biopsiando gente con frecuencia. En algunos casos, en los trasplantados renales sí que se han hecho biopsias más seriadas de seguimiento, pero también esto con dificultades. Y en este sentido tenemos, por un lado, biomarcadores séricos. Biomarcadores en orina probablemente son más interesantes si pudiéramos desarrollar los biomarcadores en orina, porque no implican una extracción sanguínea. Y entonces tenemos una serie de marcadores que probablemente reflejan el daño, y probablemente el péptido aminoterminal del colágeno tipo 3 o el procolágeno tipo 3, las metaloproteinasas, estarían un poco en este sentido. Y luego, en la parte que desconocemos más, entiendo yo, es aquellos que tienen acción causal. Conocemos bien los marcadores de la inflamación, la interleuquina 6 que has mencionado, la misma PCR ultrasensible, pero en lo que son marcadores implicados en la fibrosis, estos están en la parte de la inflamación, pero en la parte de la fibrosis que no venga de la inflamación estamos muy huérfanos. Mucho para investigar. Esperamos para investigar los resultados cuando nos publiquen el trabajo, que creo que es muy interesante. Gracias, Josep María. Gracias. ¿Más preguntas? José Luis. Juro que no voy a meter mucho. Los nefrólogos nos espera un futuro próximo con un montón de fármacos nuevos. ¿Y qué ocurre? En recientes publicaciones se están quitando ISGLT2, quitando concentración del GLP-1 por tonterías. Una infección que no es importante, una bajada, un dip del filtrado glomerular. Entonces tenemos bloqueadores del sistema de renina-angiotensina, ISGLT2, finerenona, que todos actúan, finerenona muy antifibrótico, pero con cierto componente hemodinámico, como se ha demostrado en Confidence,
Y los que vienen nuevos, Abenciguat, inhibidores de aldosterona sintas, también tienen mecanismo hemodinámico. ¿Qué ocurre? Que vamos a mejorar mucho la nefroprotección, pero los nefrólogos vamos a tener mucho trabajo porque esa caída del 10%, 20%, ahora se va a convertir en el 30 o 40% y a lo mejor no hay que hacer nada. Me gustaría saber vuestra opinión, cómo tenemos que ponernos a trabajar los nefrólogos en un futuro próximo, porque obviamente las DIPs van a ser importantes y a lo mejor no hay que tocar el fármaco. Yo quería preguntarle en relación Estamos quitando fármacos cardionefroprotectores por una caída quizá que es un poco más de la cuenta. Y señores, quédense con la sangre fría y a ver, ¿qué es vuestra opinión? Porque esto nos va a afectar y cuando estén comercializados muchos más fármacos van a ser motivo de mucha interconsulta, creo. Quería trasladar esa pregunta a María José porque en el subanálisis del Fidelity hay un 25% de pacientes cuyo DIP es por encima del 10%, incluso hay algunos por encima del 30%. Entonces tenemos que tener, yo creo que clara la estrategia en estos casos. Bueno, pues yo pienso, en práctica clínica habitual y porque está avalado por la literatura, ¿no?, que cuando esto pasaba con los inhibidores del eje, quitábamos los fármacos y estábamos privando a pacientes, llegaba un paciente a la puerta, lo primero que quita eso porque tiene potasio alto porque ha disminuido el filtrado. Es algo hemodinámico que está bastante demostrado, que además es incluso beneficioso, que a la larga son estos pacientes que tienen este descenso más acentuado los que mejor preservan, porque en realidad significa que el riñón tiene capacidad todavía de adaptarse, porque es un cambio hemodinámico. Entonces, no hay que suspender el fármaco. Lógicamente, hay que suspender el fármaco si baja mucho más del 30% y hay alguna clínica acompañante o, por ejemplo, alguna hiperpotasemia, que tampoco, y no hay que suspenderlo para siempre. Ojo, podemos suspenderlo y citar al paciente, pero siempre no alarmarnos ante situaciones del descenso que vayan entre un 10 o un 30%. O sea, no hay que quitar el fármaco, no. Sí, completamente de acuerdo. Yo, si me permites, dos comentarios. Una, aquí en este sentido los biomarcadores nos serían muy útiles. Lo traslado a cardiología. Si te baja mucho el NT-proBNP y las troponinas no aumentan, esto es positivo, ¿no? De la misma manera, si nosotros tuviéramos una reducción del filtrado, pero un marcador estructural no aumentara, el NGAL no aumentara, esta serie de la uromodulina, digamos, un marcador de lesión tubular, diríamos, vale, hemos corregido hemodinamia sin promover isquemia. Y en este sentido voy bien, pero si de alguna manera yo tuviese la sensación de que estoy induciendo isquemia, entonces sí que levantaría el pie del acelerador. Aquí tenemos un poco de problema. Otra cosa que yo creo que es útil es como que estos fármacos de alguna manera impactan sobre la volemia, particularmente aquellos pacientes que tenemos con diuréticos de ASA, es una cuestión que deberíamos analizar con detalle y retirar al máximo posible el diurético de ASA antes de implementar estos agentes, porque probablemente las mayores caídas están en aquellos pacientes que están con diurético de ASA un poco pasaditos de dosis. Vale. Y yo creo, de alguna manera, cuando analizas las series japonesas de la caída del filtrado con estos fármacos, el diurético está ahí, el diurético de ASA. Y esta es una cuestión que está en nuestra mano, el minimizar la utilización del diurético de ASA, particularmente cuando vamos a dar me ha encantado la respuesta. Totalmente de acuerdo. Respuestas súper prácticas, como ha dicho María Ángeles. No hay que suspenderlo porque sé. Segunda, los biomarcadores que pueden ser de enorme interés. Y tercera, los diuréticos de un carácter muy práctico. Me ha encantado la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Desde ese punto de vista, los estudios lo que te dicen es que es importante ver qué factores son predictores de esa caída más acentuada. Sí. Los diuréticos son uno y luego está la edad más avanzada, el mayor nivel de albuminuria y el menor filtrado. Con lo cual, eso es importante analizarlo y estar atento porque eso puede predecir que ese paciente tengamos que vigilarlo más de cerca. Bueno, pues tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien se anima? Bueno, pues y 25, justo en tiempo, y nos vamos ya preparando para la asamblea. Muchas gracias. Pues muchas gracias.